invitado de esta hora, Sebastián López, así que, por favor, dale la bienvenida a vos también. Buen Bueno, día, Sebastián. Sebastián López es el secretario general de la Unión Judicial aquí en San Juan, representación sindical, digamos, de todos los trabajadores judiciales en la provincia. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Sebastián, te habla Carlos Castro Espinosa, saludarte y también me parece que es pertinente preguntarte cómo estás viendo el panorama en un ámbito judicial interesante en términos de la tarea, siempre activos en saber y ustedes en entender qué es lo que está pasando en un país que necesita cada vez más justicia, Sebastián, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, buen día, Carlos. La verdad que sí, es complejo. Ayer justamente se hizo una conferencia de prensa por parte de la Corte para informar estadísticas de los 5 años del sistema acusatorio adversarial. Me pareció muy bien que la presidenta de la Corte haga referencia a que todo ese trabajo realizado tiene mucho que ver el trabajo que hacemos todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, porque llegar a esa cantidad de resolución de audiencias implica desde la tarea de una ordenanza hasta la tarea del juez, implica un montón de procesos y procedimientos que hay que seguir y que en esa cadena virtuosa de trabajo están los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, ¿no? Ahora, Sebas, ¿se solucionó el problema o la cuestión salarial de los trabajadores judiciales desde la implementación de este sistema acusatorio adversarial, entendiendo de que son más horas de trabajo? Les ha llevado también a muchos empleados judiciales, a muchos trabajadores judiciales, un proceso de capacitación, porque no es nomás decir, bueno, mira, a partir de ahora tenemos flagrancia, te vas al CABIC, te vas al... digo, la cuestión salarial, ¿cómo estamos, Sebas? Bueno, mira, la cuestión salarial nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo y es una bandera que no hemos resignado ni vamos a resignar nunca. La necesidad de poder discutir nuestros salarios de acuerdo a nuestra situación real y a nuestro día a día. Eso es un derecho constitucional que, bueno, que justamente hoy en tiempos de Milei está cuestionado también, ¿no? Pero el convenio colectivo, la paritaria propia que tenemos que tener los trabajadores y las trabajadoras judiciales, eso es algo que no vamos a resignar nunca. Y justamente tiene que ver un poco con esto que vos decís, Ale. En definitiva, a nosotros se nos viene aplicando exactamente el mismo aumento que se le aplican a los demás estatales de la provincia. No, yo también me concibo como estatal, como en lo personal, pero sin embargo nuestro trabajo tiene, más allá de que somos empleados estatales, tiene particularidades que distintas a las que tienen otros trabajos. Entonces, esto es lo que nosotros decimos que tenemos que plantear justamente. El tema de los turnos rotativos que tenemos hoy con los nuevos sistemas, las nuevas estructuras de la oficina judicial que son muy distintas a las del juzgado tradicional que era antes, es decir, un escalafón, escalafones administrativos, maestranza y de funcionarios que están concebidos para otra época del Poder Judicial. Esos escalafones que nosotros tenemos concebidos para el sistema tradicional de juzgado tienen más de 28 años y fueron pensados, estructuras que fueron pensadas para una población total de empleados del Poder Judicial que no sé si llegaba a las 500 personas. Entonces, hoy en día, con una población muchísimo mayor, con sistemas de oficina judicial totalmente distintos al juzgado tradicional, con formas de trabajo totalmente distintas, necesitan una estructura que se adapte a eso. Entonces, nosotros entendemos que la discusión tiene que venir por ahí, por el lado de una posibilidad
de una negociación colectiva, de un convenio colectivo de trabajo y una discusión salarial paritaria de los trabajadores y las trabajadoras judiciales. En parte No se van obstante, solucionando las cosas, sí, 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 sí. A porque ver, yo vamos quiero aclarar, teniendo Seba, algo. perdóname, eso tiene que ver, cuando vos decís se van aclarando las cosas, tiene que ver también porque el sindicato hoy tiene una silla en la mesa de discusión en la Corte, por ejemplo. Sí, nosotros venimos manteniendo reuniones con la Corte en diálogo. Obviamente que muchas veces las soluciones no son siempre las que nosotros pretendemos, las máximas que nosotros pretendemos, Claro. pero se ha podido crear el ítem de pago de títulos secundarios, que era algo que en otras provincias se venía aplicando y nosotros no lo teníamos. Se ha podido aumentar ese ítem luego de su creación. El pago de zona, que también estamos trabajando para que se aumente el pago de zona para los departamentos alejados, cosa que en los otros sectores existe y no existía en el Poder Judicial. Entendemos que es un monto que no es suficiente para cubrir la necesidad de las zonas más periféricas de la provincia, pero es algo que hoy existe y que antes no existía y que estamos intentando mejorar. Digamos que todo lo que nosotros venimos haciendo a veces parece insuficiente, pero son pequeños pasos que vamos dando y que después podemos ir mejorando, ¿no? A ver, por ejemplo, el secretario de un juzgado tiene, cuando digo secretario, digo hombres y mujeres que son los que se encargan de la notificación, por ejemplo, de un allanamiento, que llegan junto con la policía en un allanamiento. Eso no tiene horario, no tiene horario. Puede ser en la madrugada, puede ser en la siesta, pues están diferenciados o están establecidos turnos, Sebastián, turnos rotativos, o al secretario Sí. que le toque. Sí, 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 lo que hoy se denomina ayudante ayuda. fiscal o los mismos fiscales son los que tienen hoy la tarea de cubrir ese tipo de procedimientos, que eso es 24/7, como decís vos, tienen turnos establecidos eh, y bueno, durante esos turnos la disponibilidad es total. Más allá bueno, que la tarea hoy de un fiscal, de un ayudante fiscal, de compañeros y compañeras que quizás cumplen el rol de ayudante fiscal, pero no tienen el cargo, y muchas cuestiones que nosotros venimos marcando, la necesidad de normalizar de alguna manera para que todos estén cubiertos por la función, porque muchas veces se cumplen funciones de mayor jerarquía. Así que, bueno, son todas estas cuestiones que nosotros venimos planteando siempre dentro de las reuniones y dentro del marco de diálogo que hablábamos recién, es donde nosotros venimos planteando eso. Así que eh, algunas cuestiones son soluciones de fondo que llevan más tiempo y que dependen también de los contextos políticos, económicos, de decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. O sea, no es fácil la tarea, pero la venimos abordando buscando eso, soluciones de fondo y no parches, ¿no? Exacto. Carlos, Hola, Sebastián, bueno, marcaste dos o tres aspectos centrales de la tarea. Me gustaría saber qué están pensando vos, que encabezás sindicato, este gremio, estabilidad gremial. ¿Cómo estás viendo el comportamiento que da Milei con respecto a la paritaria? Creo que las paritarias es el mejor ámbito para que quienes te escuchan, quienes los escuchan a ustedes, van sintiendo la necesidad de las mejoras que a veces no se dan o se demoran. Y es muy central esto para los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Y totalmente, cuando nosotros escuchábamos por ahí las propuestas de campaña de Milei de recortar las partidas presupuestarias que iban a las provincias, siendo San Juan y siendo los empleados estatales, los empleados judiciales que somos estatales, justamente la fuente de la coparticipación es la fuente de donde nosotros cobramos los salarios. Entonces, todas estas cuestiones nosotros las veíamos con gran preocupación, las hemos conversado, pero bueno, yo no cuestiono cómo vota la gente, pero sí cuando
un gobierno nacional que tiene propuestas de reforma como la reforma laboral, que si bien el artículo 2 dice que no aplicaría para los empleados estatales, digamos que hay muchas cuestiones de derecho de fondo, como es el concepto de progresividad de las normas, que es un concepto central que aplica para todos los trabajadores, no solamente para la ley de contrato de trabajo, porque se están modificando conceptos centrales y garantías de la Constitución Nacional Argentina por una ley, cosa que es totalmente ilegal, pero que es un concepto que también va a terminar impactando dentro de los empleados y empleadas estatales. Son todas cosas muy, muy puntuales: el derecho a huelga, el derecho a la negociación colectiva, la ultractividad de los convenios. Todas esas cuestiones sí impactan en la vida diaria de los sindicatos y de quienes representamos los sindicatos. Entonces, digo, en todo este marco, en todo este concepto, por ahí obviamente las cosas se demoran. Y no es que el sindicato tenga una prioridad partidaria por tal o cual partido o que cuestione el voto de los afiliados o de las afiliadas. Acá lo que nosotros tenemos que ver es que si se ataca un derecho, sea un gobierno peronista, radical, mileísta, lo que sea, el sindicato tiene que estar para defenderlo. Lo hemos hecho. En épocas de gobiernos peronistas se intentó, por una ley, intentar que todos los judiciales pagáramos ganancias sin hacer diferencia entre los empleados y los funcionarios y magistrados, y nosotros salimos a defender la postura de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, de que no tenemos por qué pagar ganancias porque el sueldo no es ganancia. Eso nosotros lo defendimos en un gobierno peronista. Está claro, a ver, una cosa es defender a los trabajadores y otra cosa es pertenecer a un espacio político. Entiéndalo la gente, entiéndalo. Y si no, los trabajadores, miremos un poquito para atrás en la historia, desde que empezaron a trabajar, que tuvieron un sindicato, a ver qué pasó en esos momentos. Porque a veces se demoniza la actividad del sindical, pero viste qué incongruencia. Se demoniza a la actividad sindical como lo está haciendo Javier Milei, sin embargo la gente de Milei se sienta con los sindicatos para negociar la cuota sindical. Entonces, ¿en qué quedamos, muchachos? ¿O son demonios o son angelitos que me conviene tener al lado mío? Digo, ahí está un poquito el tema de toda esta cuestión que nos toca. Ahora, ayer y hoy al mediodía, Carlos también, le digo a Sebastián, le cuento a Sebastián, ayer estuvimos con Fabián Martín, el vicegobernador de la provincia, presidente de la Cámara. La reforma laboral, si bien se presume que va a salir este viernes y va a ser el leitmotiv del mensaje de Javier Milei el domingo, en la apertura del periodo ordinario de sesiones, si bien sale en principio aprobada la ley de reforma laboral, no significa que sí o sí la provincia de San Juan la tenga que aplicar. No significa eso. Así es que ya después lo vamos a estar escuchando al doctor Fabián Martín, porque me parece que la provincia de San Juan va a tener algunos resguardos respecto a esta ley de reforma laboral que pretende implementar en todo el ámbito nacional Javier Milei. Bueno, sí, el artículo 2 de esa ley dice que no aplicaría para los empleados públicos nacionales, provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que por una normativa expresa se adhiera a eso. Exactamente, pero sin embargo, todo lo que respecta a la ley de contrato de trabajo, la contratación que tiene, por ejemplo, un trabajador en una empresa privada, sí va a aplicar en San Juan y en todo el país, ¿no? Por supuesto, eso seguro, porque es una cuestión de conveniencia, Sebas, es así. Carlos. Sí, Sebastián, creo que es muy trascendente todo este mecanismo y la interpretación
hay cosas que están encubiertas, hay cosas que Milei la está haciendo a sabiendas de que, a ver, acá hay un contexto de judicialización que va a haber sobre esto. No, no es que acá se apruebe y ya estamos todos tranquilos. No, se viene una etapa de judicialización de todas y cada una de las cuestiones. Básicamente esta reforma y en todas las que se están haciendo, en el tema universitario. Es decir, hay un combo de cosas que hacen inviable otras. Y yo creo que ustedes la tienen clara en ese sentido, ¿no? No, totalmente. Mirá, fíjate que uno de los motivos impulsores de esta reforma laboral que no moderniza, sino que flexibiliza, es terminar con la industria del juicio. Y cuando uno ve los números, la industria del juicio no es en ese sentido, pero sin embargo, una vez que se apruebe en el Senado esta ley, si se aprueba, se va a judicializar y la cantidad de juicios que van a ingresar por inconstitucionalidad de la norma, porque viola flagrantemente la Constitución Nacional, los tratados que por la Constitución Nacional somos parte y forman parte de nuestra legislación. Realmente va a ser mucho más que esta supuesta industria del juicio, que no es real. Porque están los números de las estadísticas de la cantidad de juicios laborales en la provincia de San Juan. Y de hecho las empresas, cuando cierran las empresas, no cierran por los juicios laborales que hacen los trabajadores, cierran por los contextos económicos que plantean los distintos gobiernos, ¿no? Claro. Realmente es así. Por eso aquellos que crean, aquellos que piensen, aquellos que formulen apreciaciones respecto de que no se va a judicializar, así Milei inicia el periodo de sesiones ordinarias cuando quiere, acá el planteo, y va a tener sus consecuencias económicas. Es decir, no me cabe ninguna duda, ya lo escuché a Kachanowski, ya lo escuché a López Murphy, a muchos economistas que ya están analizando en perspectiva que toda esta situación que estamos transitando va a tener esto, que no lo va a resolver ni Trump, ni tampoco lo va a resolver el Fondo Monetario Internacional. Acá lo que hay que hacer es respetar los derechos y manejarse con lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales y todo lo demás. Me parece que eso es central, ¿no, Sebastián? Totalmente, es lo que más o menos te decías recién. También he escuchado a muchos referentes del ámbito laboral, abogados de Buenos Aires, abogados de ciudades grandes, bueno, donde bueno, más o menos he podido encontrar también fundamentos como lo que te estaba diciendo. No son inventos míos. Creo que esto claramente ni siquiera ha sido debidamente debatido en el Congreso de la Nación Argentina, porque bueno, se han coartado la palabra de mucha gente que quería hablar. Así que la verdad que el contexto, si uno lo piensa en las expectativas que podemos tener los secretarios generales para cada uno de los sectores que representamos, en el caso mío, para el Poder Judicial, de intentar siempre conseguir más derechos y para nuestros trabajadores, para nuestros representados, en el contexto nacional uno lo ve difícil. Pero bueno, como decían recién, esta deslegitimación que se pretende sobre el sindicalismo y sobre todo no es nueva, viene de hace tiempo, es una construcción que viene desde hace tiempo porque se intenta destruir el sistema sindical de la Argentina, y bueno, pero también un poco nosotros estamos acostumbrados a recibir cascotazos y bueno, vamos a seguir trabajando como lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Alejandra. Sí, yo no sé por qué, y ya para agradecerle, porque no vamos a hablar del tema acordada hoy, ¿sabés, Sebastián? Lo vamos a hablar en otro momento, cuando estemos frente a frente haciendo el streaming y quiero las acordadas judiciales, ¿no? Que ya también, yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista deberían terminarse ya, sobre todo para el ingreso personal. Pero voy a lo siguiente, ya se está blindando la ciudad de Buenos Aires, ya se está blindando la sede del Congreso, ya se están preparando para el domingo. Ahora,
Es que sí, que hay algunos gremios que van a marchar el próximo viernes al Congreso, hay algunos sindicatos, también están los grupos sociales, la comunidad en general, que ya ha empezado con los cacerolazos en la noche, aquello que ya veníamos extrañando, ha comenzado nuevamente el tema de los cacerolazos. Vos tenés todo el país en pie de guerra. Por ejemplo, en el sur, en Chubut, han tomado 2 fábricas ya, están los trabajadores allí, FATE no se resuelve. Digo, son cosas que el domingo seguramente van a tener su corolario. Si el presidente quiere tener su atril con su banquito para decir que todo está bien en la Argentina, yo solo espero que esto no llegue a mayores, Sebastián, porque generalmente los que terminan pagando son los trabajadores. Y ya para muertos no queremos en Argentina, no queremos. Pero el ánimo de la gente está muy arriba, está muy caldeado el ánimo de la gente, Sebastián. No sé cómo hacen ustedes como sindicalistas para contener a la gente en el marco de esta bronca generalizada que existe, donde ya no escuchás 2 opiniones, escuchás una sola, y si tuviste tiempo de escucharlo a Milei, salís a la calle y decís, ¿por qué estos sindicalistas de la iglesia son una porquería, negocian para ellos? Y si pudiste escuchar la otra voz, decís que claro, porque este gobierno de turno y los políticos que son los socios son... Digo, la gente hoy está tan mal, Sebastián, que no tiene ni tiempo ni ganas de pensar. Hay que resolver el día a día. Sebastián, ¿me entendés? ¿No? ¿Qué quiero decir? Totalmente, y obviamente que cuando uno analiza por ahí las solicitudes de ayuda de los compañeros y compañeras, cuando uno conversa y ve que se están pagando los servicios de luz con tarjeta de crédito en 3 cuotas, cuando eso empieza a juntarse, cuando se juntan las cuotas de un mes con las cuotas de otro mes, obviamente se empieza a pagar el mínimo de la tarjeta, con intereses que son siderales. Entonces, bueno, toda esa cuestión va afectando de cierta manera el poder adquisitivo de los trabajadores, y por más que le digan que la inflación baja o que se espera una inflación que prácticamente es irrisoria, o que se dibujan los números, bueno, obviamente que de acuerdo a esas mediciones y la realidad que vive la gente, cuando cuando se separa de la realidad, claramente el humor de la gente va cambiando, y obviamente eso lamentablemente tiene muchas similitudes con épocas bastante negras de la Argentina. Esperemos que no, y yo tampoco deseo eso, ni quiero para los trabajadores y las trabajadoras esa situación, ni para nadie de la Argentina eso. Pero bueno, hay muchas similitudes que causan este temor, ¿no? Sin duda. Bueno, Sebastián López, entonces, secretario general de la Unión Judicial. Por mi parte, Carlos, le agradezco a Sebastián este contacto. Sí, por supuesto que agradecerle a Sebastián, y vamos a estar convocándolo cuando la situación así lo exija, pero básicamente es una tarea, también él lo marca, una tarea, digamos, día a día, en un país que necesita salir de este tipo de lógica en la cual hay que demonizar a algo para ver cómo crezco yo. Así que gracias, Sebastián López. Carlos, gracias a ustedes, a disposición. Sebas, antes que te vayas, no es que yo quiero poner a Sebastián en un pedestal, porque no es así, pero sí hay que reconocer en algunos sectores por qué un sindicalista está donde está. Sebastián López, ya vas por el 2º mandato, ¿verdad? Al frente de la Unión Judicial. Un poco más. Bueno, sí, me tengo que poner a hacer cuenta, pero creo que es el 4. Bueno, el 4, pero es un hombre muy joven dentro de todo, y por Gracias, algo por eso. por algo los trabajadores lo vuelven a elegir. Digo, cuando nosotros hablamos de cambio de paradigmas en San Juan, hablamos de cambio de paradigmas porque los venimos viendo desde la hora cero. Que un sindicato, a ver, Carlos, nosotros venimos de la antigua Corte de Justicia. ¿Te acordás de aquella corte? Qué corte que teníamos en San Juan, la Corte de Justicia. Cuando venimos de aquella antecesora de esta Corte de Justicia que tenemos hoy, donde nunca un sindicalista se pudo sentar con la Corte, porque no, el sindicalista tiene que estar trabajando.
Nosotros somos los cortistas, somos los magistrados, somos el nivel más alto, político, institucional o lo que usted quiere, y no tenemos por qué sentarnos con los trabajadores. Cuando venimos de esta Corte de Justicia y nos encontramos con una Corte nueva, con un fiscal general que ya no está, pero hablo de Eduardo Quattrocani, y en este caso, Guillermo Baigorri, cuando hablamos de un sindicato que trata de acercarse y la Corte abre la puerta y dice, bueno, vengan, negociemos. Acá hay una silla que no le pertenece a nadie, que no tiene el nombre de ningún cortista, no tiene el nombre de ningún magistrado. Esta es la silla de los trabajadores. Digo, estamos en un cambio de paradigma que hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente. En San Juan pasan cosas raras si miramos el resto del país. Seba, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Muy bien. Gracias, Sebastián. Por supuesto, interesante, digamos, las explicaciones que da un López que está dispuesto a dar la cara en defensa de trabajadores que necesitan, digamos, del consejo, de la asistencia, de hacer funcionar un aparato que realmente es imprescindible. Es imprescindible porque es una voz necesaria dentro del contexto de lo que significan las relaciones sindicales, en este caso la que tiene el Poder Judicial, la que tiene la gente. Lo dijiste, Carlos, es un poder del Estado.